familias y vivimos también con preocupación el impacto del ERTE anunciado ayer por Geoalcali. Instamos al Gobierno de Navarra a que implemente todas las medidas que estén en su mano para buscar soluciones, dar una salida laboral a esos trabajadores afectados y para que desde el Gobierno de Navarra se trabaje intensamente y a la mayor brevedad para hacer un plan de reindustrialización en todas las merindades de Navarra. Para ello van a tener el apoyo de Unión del Pueblo Navarro. Hoy comparecemos para explicar las propuestas de rebajas del IVA en alimentos, gas y electricidad que va a llevar UPN al Congreso de los Diputados para ayudar a las familias navarras y españolas a llegar mejor a fin de mes, en un contexto en el que hacer frente a la cesta de la compra y afrontar gastos esenciales como la luz y el gas se están haciendo muy cuesta arriba para muchas personas. Anuncio que presentaremos hoy enmiendas al decreto Ómnibus para suprimir el IVA en alimentos básicos: pan, leche, frutas, verduras, carne y pescado, para bajar el IVA al 5% en aceites, pastas alimenticias, luz y gas. Y también les adelanto que UPN va a presentar en las próximas semanas una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para que las rentas de hasta 19.000 euros estén exentas del pago de IRPF. Como todos ustedes conocen, hoy se va a aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley Ómnibus y en su trámite como proyecto de ley desde UPN vamos a presentar estas enmiendas. Unas propuestas, por cierto, que llevamos defendiendo más de un año y que benefician a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos de rentas medias y bajas. Propuestas de rebaja de IVA en alimentos, luz y gas que seguiremos defendiendo, si fuera preciso, con otras iniciativas. Está en juego la economía real de las familias, familias a las que nos debemos y, desde luego, desde Unión del Pueblo Navarro pensamos defender. Quiero dejar muy clara nuestra postura, una postura responsable y coherente ante un decreto que para nosotros hoy sigue teniendo luces y sombras. Defendemos y apoyamos con rotundidad medidas del Real Decreto que consideramos además buenas, solidarias, justas y necesarias. Y me refiero, por ejemplo, a las ayudas para la Dana, a las ayudas para el Volcán de La Palma, a la revalorización de las pensiones o a los descuentos del transporte público. Afortunadamente, existe unanimidad política en esta defensa de estas cuestiones, sin discusión, como refleja además el apoyo unánime que tuvo en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por ejemplo, en los descuentos del transporte público previos a la votación de este decreto el pasado 22 de enero. Una unanimidad política que debiera ser un valor y garantía para los ciudadanos y no aprovecharla como está haciendo el Partido Socialista. Aprovecharla para mezclar medidas justas y necesarias con otras que forman parte únicamente de sus cesiones y mercadeo en un complejo equilibrio para mantenerse en el poder, para manipular y engañar a los ciudadanos y para tratar de esconder, como ha hecho, que en el mismo paquete que pretende colocar no ha incluido la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos básicos, gas y electricidad. Y no lo ha incluido de forma deliberada, perjudicando a muchas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. ¿Y en qué se ha traducido todo esto? Pues en una subida automática de impuestos que encarece el día a día de todos los españoles, porque desde el pasado 1 de enero estamos pagando más por la cesta de la compra, estamos pagando más por la luz y por el gas, con un aumento de IVA que el PSOE ha tratado de camuflar. Como he dicho, este decreto tiene medidas buenas, justas y necesarias, que defendemos con rotundidad. Desde UPN vamos a hacer, en todo caso, porque no nos parecen suficientes, vamos a hacer, como digo, todo lo posible para bajar el IVA a alimentos y a la energía. Una medida que beneficiaría a todos los ciudadanos. No lo hace Pedro Sánchez con este decreto y lo que ha provocado es, como digo, que desde el 1 de enero se encarezca la cesta de la compra y se encarezcan las facturas de luz y gas de los hogares.
Como tampoco podemos apoyar medidas que facilitan la ocupación ilegal, penalizando a pequeños propietarios y que también siguen sin resolverse en el decreto que se vota hoy. Así que actuaremos de forma responsable y coherente y mantenemos nuestra abstención del pasado día 22. Nos alegramos de que se aprueben medidas que apoyamos y vemos necesarias, pero a la vez trataremos desde hoy mismo de revertir con iniciativas propositivas medidas de este decreto que son perjudiciales para todos los españoles. De ahí nuestras enmiendas que paso a contextualizar y a concretar. Este decreto no incorpora, y como digo, no lo incorpora deliberadamente, la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos y productos básicos, así como a la luz y el gas, lo que ha supuesto ese incremento en la factura energética de las familias y en la cesta de la compra. El Gobierno ya había prorrogado esta rebaja en 2 ocasiones. Primero, en diciembre del 2023, con una prórroga del IVA reducido en alimentos básicos y energía. Después, en junio de 2024, con una nueva prórroga, pero con subidas progresivas en algunos de estos productos. Sin embargo, en diciembre del 24, Pedro Sánchez decidió no incluir en una nueva prórroga de estos descuentos en el IVA en el Real Decreto Ómnibus, lo que ha supuesto que desde el 1 de enero el pan, la leche, las frutas, las verduras, el aceite y la pasta pasen del 0 al 4% del IVA, el IVA de la luz suba del 10 al 21%, afectado directamente a las familias, y siga manteniendo el IVA del gas en el 21%, como hizo cuando lo subió en abril del 24. Una subida de impuestos que llega en un contexto en el que la inflación sigue castigando, y mucho, a los hogares. El Gobierno ha justificado la eliminación de la rebaja del IVA asegurando que la inflación está controlada, pero los datos muestran justo lo contrario. En marzo de 2023, María Jesús Montero defendía la rebaja del IVA como una medida efectiva para rebajar la cesta de la compra, con un IPC interanual entonces del 3,3%. Julio de 2024, el Gobierno prorroga la rebaja del IVA y presume de haber aplicado la mayor rebaja de impuestos de la historia, con un IPC del 2,8%. Enero del 25, el IPC interanual ha vuelto a subir al 3%, evidenciando una tendencia alcista en los últimos meses. ¿Cómo es posible que en junio el Gobierno considerara necesario prorrogar la rebaja del IVA y ahora, con una inflación incluso mayor, decida retirarla? Desde 2018, con Sánchez en el Gobierno, el IPC ha aumentado más de un 20%, y esto significa que si una barra de pan costaba 1 euro, hoy cuesta 1,21 euros. Además, a este encarecimiento hay que sumar los efectos de las medidas proteccionistas de Trump y la amenaza de nuevas aranceles que pueden afectar a sectores clave de nuestra economía, encareciendo aún más los productos esenciales. En este contexto, eliminar la rebaja del IVA supone un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, un golpe al bolsillo de los navarros todavía mayor, porque cabe recordar que en Navarra la evolución de la renta real disponible de los hogares entre 2014 y 2018 fue la peor de toda España, y entre 2019 y 2023 ha sido la tercera peor del país. Así que UPN va a presentar enmiendas al Real Decreto Ley Ómnibus, que tras convalidarse hoy en el Congreso se tramitará como proyecto de ley para corregir el impacto negativo de la subida de precios. Enmiendas que estarían en vigor durante todo el año 2025, si se aprobaran, y que se concretan exactamente en suprimir el IVA de los alimentos básicos, pan, leche, frutas, verduras, suprimir además el IVA de carne y pescado, bajar el IVA de aceites y pastas alimenticias al 5% y reducir el IVA de la luz y del gas al 5%. El objetivo es muy sencillo: aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos en un momento en el que el poder adquisitivo está bajo mínimos. Nosotros no jugamos con las necesidades de las personas, queremos que suban las pensiones de nuestros mayores, queremos que se den ayudas al transporte público, benefician a muchas personas, pero no podemos aceptar, ni consentir, ni resignarnos ante un modo de hacer política de Pedro Sánchez que juega con pensionistas, con ciudadanos, con medidas sociales, para beneficiar
en el fondo, un mercadeo a los socios de Gobierno que lo siguen manteniendo en el poder. Y no vamos a apoyar que Pedro Sánchez suba impuestos a todos los españoles en alimentos básicos, luz y gas, en plena crisis de inflación. Por eso vamos a presentar estas enmiendas o las iniciativas que sean oportunas para bajar la carga fiscal a las familias. En este caso, para bajar el IVA a alimentos y a energía. Y no la vamos a envolver en ningún paquete de medidas. Rebajar el IVA a alimentos básicos, luz y gas. Esa es la iniciativa, donde todos los partidos tendrán que posicionarse. Si realmente les preocupa el bienestar de las personas, sobre todo de las personas de rentas medias y bajas, van a tener la oportunidad de apoyar y de aprobar nuestras propuestas, sin ninguna excusa de estar envueltas en ningún paquete de otras medidas. Además, para aliviar fiscalmente a las personas con menos poder adquisitivo aquí en Navarra, porque aquí tenemos competencia para ello, Unión del Pueblo Navarro, como he dicho, presentará en las próximas semanas una proposición de ley foral para que las rentas de hasta 19.000 euros estén exentas de IRPF. No se puede engañar a los ciudadanos y lo que les das por un lado, quitárselo por otro, que es lo que está ocurriendo. No nos van a encontrar en la utilización de los ciudadanos en un mercadeo por interés personal o partidista, en engañarles, en darles por un lado y quitarles por otro. En UPN seguiremos centrados en políticas que construyen para ayudar a las personas, para mejorar su bienestar, para facilitarles su día a día. Y estamos plenamente convencidos de que estas medidas que les hemos anunciado, unas en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlamento de Navarra, van a beneficiar a muchos navarros y a muchas navarras. Así que, por mi parte, esto sería todo y quedo, como siempre, a su disposición para cualquier cuestión, pregunta o consideración por su parte.